la luz bajita, tiempo divino. Y sentadito en el sofá yo te adivino. Me voy perdiendo y sin camino. Caigo en el sueño de besarte y estar vivo. Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir lo que piensa mi corazón. Que ser valiente no se olvida. Contigo, 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 mi amor. Aquí esperando yo, rezando pa' verte y tenerte conmigo. Y aquí brincando yo, Venga, tequila pa' la razón. échale salida, que siento para Escúchame, que no abre los ojos. Julio, abre los ojos. Dime quién te disparó. Dime quién disparó, Julio. Dime quién te disparó. Dime quién fue. ¿Qué está pasando? Se va el pulso. ¿Qué está pasando? Hagan algo. Estabilizador. ¡Haz algo, Julio! ¡Haz algo! ¡No, que no se muera! ¡Haz algo! ¡Apúrate! ¡Quítense, quítense! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Necesito, quítense! ¡Cóbrense! Ya estamos llegando, No, suéltame. Julio, suéltame. Su hermano va directo al quirófano. Tenemos que operar. No podemos perder tiempo. Va a estar bien, Doc. Nomás dígame que va a estar bien. Está muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Es usted Mateo Solar? Necesitamos su declaración. ¿Sabe quién le disparó a su hermano? Chalino, Bienvenido. ¿Cómo estuvo el vuelo? muy bien. Tenemos que pasar a la oficina nada más a recoger dinero. Acá traigo la Lupita para que nos libre de todo mal. Arre. Nomás junto el dinero, los micrófonos nuevos y me lanzo de regreso a Houston. Está bueno. El teatro va a estar repleto hoy. Pues sí, es que la gente quiere mucho a tu hermano. También a ti. ¿Sabes qué es lo que valoran? Que ustedes surgieron desde abajo. Sí, bueno, nosotros damos la cara, pero el mérito es de toda la familia. Oye, Chalino, ¿esto no está muy lento? Pues sí, lo que pasa es que hace una semana que vienen bien poquitos trabajadores. ¿En serio? Sí. Ok. Háblale a Matamoros y dile que si no se apura, buscamos otro constructor. Ya está. Me tomé un atrevimiento. Adentro del estudio te espera un músico para que lo escuches. No tenemos tiempo hoy, Chalino. Dile que regrese otro día. Estuvo preso 10 años. Acaba de salir la semana pasada. Es hijo de una amiga muy querida mía. Está bien. Escúchalo, aunque sea unos segundos como para Está darle bien, algo. está bien, ya te dije que está bien. Desde morrillo luché para salirme de pobre jalando derecho. Pero mi vida fue dura y tuve que entrarle sin miedo al infierno. Puedo ser bueno en las buenas y peor en las malas, nomás no le muevan. Pero prefiero chambear con mi banda y cantar destapando botellas. No le temo a nada que no les extrañe que estuve en el bote y durmiendo en la calle. Cambié la pistola por una guitarra, pero si la buscan no dudo en sacarla. Por ahí se rumora y los plebes me han dicho que soy un ángel con colmillos. Muy bien. Me gustó, muchachos.
Muchas gracias, señor. Pues sería un honor que nos produjera un disco y nos hiciera ganar talana y me cae que usted es el mejor. Gracias. Vamos a dejarlo de señor y usted de lado, que seguramente soy más joven que todos ustedes. Chalino, quédate con sus datos. Muy bien. Luego vemos qué armamos. Perfecto. Oiga, señor Mateo. Perdón, Mateo. Fíjese que pues, mi jefa es una gran fan de su hermano y ella siempre tiene una foto que yo la traigo en la troca. Quiero ver si se la puedo dar y tal vez usted puede lograr que se la firme. Sí, hombre. Vamos allá afuera. Hecho. Oye, Brian, ya acaben con esto, mijo, que todo el día vamos a estar entrando y saliendo. Oiga, y si se puede ser curioso, ¿qué están construyendo acá? Estamos remodelando para hacer nuestro sello discográfico. Es el sueño de mi hermano Julio César y se lo voy a cumplir. Ah, pues se mira re bonito, ¿eh? Ah, mire. Esta la guarda mi mamá hace años. Si usted logra que se la firme, la va a ser la mujer más feliz del mundo. Luego, mijo, Mateo tiene muchas cosas que hacer hoy. Andamos corriendo. Yo que te la firme, Valentín. Gracias. Oiga, Mateo, una cosa más. En la cárcel se escuchan cosas. Además, tenga cuidado. ¿De qué hablas? Hay gente que está enojada con su hermano. Pues nosotros le podemos ofrecer otro servicio. Cierren eso, cierren eso. Nosotros somos músicos, pues. Pero también nos medimos a fregadazos. Y si usted lo necesita, cuando quiera. A ver, Valentín, ¿de qué hablas? ¿Quién está enojado con mi hermano? Yo escuché que es gente que trabajaba con el tal Treviño, el de la radio. Algo con su hija, que la dejaron sin boda o algo así. Usted nomás tenga cuidado. Gracias. Yo hago que te firmen la foto. Gracias. Nuevo modelo, listo para estrenarse. Y solo por 1,5 millones. Te doy 1 millón y te ofrezco publicidad en mis estaciones de radio. No, necesito lana para llegar a la alcaldía. Tú lo sabes. Error. Para llegar a la política se necesita tener buena imagen. Y tú tienes muy mala fama. La fama se contagia. Y he seguido todos tus consejos. Invité a cenar a mi casa a Rafael Zavala, que me puede dar muy buena publicidad en sus palenques. Su papá tiene muy buenas relaciones con los sindicatos. Pero fíjate con qué les vas a pagar. Ellos son cantantes muy famosos y muchas veces el dinero no alcanza para motivar a la gente. Tengo algo que le puede interesar. Y por otra parte, el cantantito que hizo sufrir a tu hija se muere mañana. ¿Y ese favor es por todos los consejos que te he dado? Es para convencerte que me des el 1,5 millones por las armas y que Julio César se muera a más tardar mañana. ¿Tú sabes cuándo me llegaron estos boletos? Llegaron esta mañana. ¿Qué? ¿Vas a ir? Antes de ir a este concierto, prefiero que me atropelle un camión. Bueno, no, ¿sabes qué? Mejor a él, junto con su hermano Mateo, quien le solapa todas las tonterías que hace. Selva, no digas eso porque tu papá es una persona muy literal. Muerto mañana. Tú si no la ganas, la empatas, ¿verdad? Está bien. Te doy el 1,5 millones. Pero lo quiero muerto mañana. Quiero que muera lentamente. Quiero que sufra mucho más de lo que hizo sufrir a mi hija. Así será, padrino. Discúlpame por ponerte justamente hoy al menso delante, con toda la presión que hay del concierto y eso. Discúlpame. No pasa nada, Chalino. Además, mi hermano sí se metió con quien no se tenía que meter. Ilusionarla y decirle que te vas a casar con ella para después dejarla plantada. Pero no deja títere con cabeza. Pero si tú no cantas mal la ranchera. Sí, ya, pero yo nunca me he metido con una mujer con un padre narco. Eso sí. Además,
Digo, todos sabemos que Treviño usa la radio de fachada. El negocio real de ese hombre es el tráfico de armas y de personas. ¿Qué peor puede haber que alguien que trafica con personas? Pues sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Comprar nuestra libertad, Chalino. Comprar nuestra libertad. Vamos. Aquí esperando yo, rezando para verte y tenerte conmigo. Y aquí brindando yo, venga, que bebo contigo. Sigo esperando yo, que vengas a tiempo y acabes de esperar. Y aquí brindando yo, venga, tequila para la razón. Thank you, people, for the consideration, the donation. Bueno, papi, les tengo una buena y una mala noticia. Empieza con la mala, brother, que tengo frío, mano. Pues con eso que tenemos ahí no nos da para pagar lo que debemos de renta, estamos en la calle, papi. ¿Y la buena cuál es? Tengo una llamada de Mateo Solar. No. Llama, papi. Vamos a ver si nos graba el sencillo, brother, y nos saca de esta. Saca la pobreza esta que tenemos. ¿Escuchaste mi mensaje, carnal? No, chicos, es que me mató la ansiedad y no puedo aguantarme. Mateo, por favor, dime que conseguiste el estudio y el dinero, que si no vamos a tener que virar para atrás, para la islita de 100 por 35, vas tripeado y con las manos vacías. Lo conseguí. Es un muy buen estudio en Manhattan. Los espera mañana para empezar a grabar y está todo pagado. Mateo, brother, nos sacaste a la calle, papi. Tú sabes que te debemos la vida. Lo que tú quieras, estamos aquí para ti. Lo sé, se las voy a cobrar, ¿eh? Tengo que ir, que mi hermano va a empezar el concierto ya. Te hablo luego. Ya está el escenario montado, ya está todo listo. Los quiero con toda la galleta. ¿Listo? Órale, pues. Vámonos. Vámonos con eso. Órale. Eso es de rojo, hombre. Isaac. ¿Qué hola? Julio. Está con su padrino en el camerino. ¿Rafa Zavala está aquí? ¿Sí? ¿No sabías o qué? ¿Iba a cantar con él? No creo. ¿Tú qué? ¿Listo? Más que listo. ¿Cuánta gente hay? Te lo voy a decir muy sencillito. Sold out. Felicidades, carnalito. Felicidades a ti que has orquestado todo esto. Lo mío lo puede hacer cualquiera. Es un negocio familiar. Eso es humilde. El mérito es de todos. Te veo ahí arriba. Vale, pues. Todo esto, todo lo que está pasando conmigo, el éxito, te lo debo a ti. Gracias por tu apoyo. Estaba esperando a Mateo para entregarte un regalo, pero ya se hizo tarde. Papá. Aquí está, mijo. Gracias. Es para ti. No, por favor, no te hubieras molestado. Esta noche es tuya. Yo le enseñé que fuera agradecido. Tu apoyo ha sido el empujón más importante hacia este éxito. Y tú lo sabes, Rafa. Es una edición limitada. Te lo dediqué, padrino. Eternamente gracias. Gracias a ti. Porque has pagado con creces todo el apoyo que yo te he dado. Felicidades. Compadre. Oye, es impresionante. ¡Ay! Nunca me imaginé que fuéramos a llenar un lugar así. Oye, padrísimo. ¿Qué te digo? Trajiste al mundo un vato adorado por millones. Sí, me siento muy orgullosa de él. Bueno, de ti y de todos. Tantos años, ¿no? Tanto esfuerzo. Belinda. ¿Y esa cara? ¿Qué está haciendo esa niña ahí? A ver, es la presidenta del club de fans, por eso está aquí. ¿Qué, también le vas a negar eso? No, a mí no me importa. Mateo, por favor, arregla esto, ¿sí? No. No, si quieres la saco yo. No, por favor, Yo voy. no armemos problemas. Cambia esa cara. A ver. Necesito ver a Julio César. Pero ya, antes de que salga a cenar. Calma. Belinda está a punto de hablar de la seguridad para que te saquen. ¿Quieres eso? Belinda me vale madre. Me vale madre. ¿Sabes qué? Mira, cuando se acabe el concierto, llevas a Julio César al hotel donde me estoy quedando y listo, ¿ok? Lo voy a intentar, pero creo que hoy no. Dile a tu hermano que dé la cara. Ey, me conoces, Mateo. Y sabes perfectamente que yo no amenazo. No te vayas, Rafa. Quédate. Canta aunque sea una canción conmigo. La vamos a pasar bien, hombre. Muchas gracias, pero no puedo. Tengo que estar en 2 horas en Los Ángeles. Miren, que llegó el productor estrella. ¿Dónde andabas, Mateo? ¿Qué onda, Rafa? Vengo de ley. Fui por un encargo de mi papá.
Y también fue de trabajo. Mateo está produciendo artistas por todos lados, no solo en el West, sino también en el East Coast. Ah, muy bien. Oye, Mateo, y dime una cosa. ¿Estos cantantes urbanos de Nueva York también tienen problemas como los norteños de la frontera? A veces la música te puede sacar de la mala vida, Rafa. No importa de qué costa seas, ¿eh? De la mala vida no se sale nunca, Mateo. Así que es mejor no entrarle. Bien, pues te acompaño. Quisiera platicar contigo. Mucha suerte. Adiós. ¿Listo o qué? Pues Rafa, tú sabes que el sueño de Julio César ha sido siempre que tengamos nuestra propia disquera. Sí, claro. Claro que lo sé, por eso estoy tan comprometido. De hecho, Mateo y yo nos estamos encargando de todo lo de la constructora. Son unos conocidos míos. Pero, ¿tuviste algún problema con ellos? No, conmigo ninguno. Rafa, el problema es contigo. No me lo tomes a mal, pero creemos que ya has hecho más que suficiente por nosotros. Y aquí hay mucho dinero. Con esto quiero comprarte tu parte sobre los derechos de Julio César, que es el 30%. Tómalo. Acéptamelo. Moisés, no es el momento. Disfruta de la consagración de tu hijo. Después hablamos de negocios. Es importante para nosotros, Rafa, que de una vez quede hecho este negocio. Toma el dinero. Quedamos a mano. Por favor. Y estos papeles que necesito que firmes, porque son la liberación del contrato que tenemos contigo, es una formalidad que me pidió el abogado. Está esperando un avión. ¡Ey, Tale! Ya estamos listos, brothercitos. El público está que ruge y el live streaming ya empezó. Bien. ¿Con qué canción vamos a arrancar? A ver, elige tú. Te doy el honor porque eres el hermano mayor. Pues, ¿qué otra? Fuego Cruzado. Échele. ¿Ah, sí? ¿Eh? A ver. Un placer, hermanos. Estoy malherido, me siento culpable desde que no estás aquí. No existe un motivo para querer olvidarte, pero como vivo sin ti. Y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir. ¡Muy buenas noches! ¿Cómo la están pasando? Hoy es una noche muy especial para mí. Pero no solamente para mí, sino para todos nosotros. Porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Hemos crecido juntos, como una familia, agarrados de la mano, ¿sí o no? Y esta noche les tengo una gran sorpresa. Aquí en este escenario me acompañan mis amigos, mis hermanos, con ustedes, los Recoditos. Estoy malherido, culpable desde que no estás aquí. Existe un motivo para querer olvidarte, pero como vivo sin ti. Y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Por dentro estoy bajo fuego cruzado. Intento escaparme tan solo un momento, pero dispara otra vez tu recuerdo. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Por dentro estoy bajo fuego cruzado. Intento escaparme tan solo un momento, pero dispara otra vez tu recuerdo. Estoy en el medio de fuego cruzado.
Impresionante. Veo que has estado haciendo ejercicio. Te felicito, te ves muy bien. ¿Qué quieres, amor? Rafael Zavala llega como en 2 horas más o menos. Así que arréglate, ponte guapa. Cuando él llegue, quiero que Julia esté dormida. Así que encárgate. Hombre, carnalito, ¿por qué el apuro? Me hablaron de parte de los Solar a mentarme la madre porque la obra de la disquera está detenida. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Mira, carnalito, con el hotel que estamos construyendo en Las Vegas, pues ya no nos estamos dando abasto. No tenía opción. No tenías opción, no tienes nada. Yo soy el dueño. Y no soy tu carnal. Ve con Fierro a la bodega. Vas a las jaulas o paran un camión en la frontera. Pero me llenas de gente esa obra, ¿me entiendes? Pero ya, David. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a calmarte? Dile a las muchachas que preparen la cena. Rafael viene volando para acá. Hoy me lo juego todo. ¿Esto es lo que me piensan? ¿Pagar por haberlo inventado? No sé qué decirles, señor. Pues dime la verdad, dime que me están utilizando, que me quieren quitar del medio, pero esas cosas no se hacen en este negocio, no se hacen. Pues en ningún negocio, señor, pero pues, patrón, ¿qué quiere hacer? Quiero tomar algo. Mi mujer, mi complemento, mi persona favorita, la que sabe mis secretos y los suyos me confía, la que quiero que en mi historia sea la protagonista, a la que quiere entregarme de por vida. Oye, a mí me parece muchísimo más guapo Julio César que el Rafa. Bueno, tú porque estás chavita, pero pues, el Rafa también tiene lo suyo. Igual le voy a pedir un autógrafo que me llegue. No, tú te vas a ir a dormir, porque si no ya sabes cómo se pone Amado. No me quiero ir a dormir. En serio, ya ni ganas de levantarme me dan. O sea, mañana otra vez con la misma, todo el día custodiadas. Herma, me siento asfixiada. ¿Cuándo nos vamos a ir a vivir juntas? Tú me lo prometiste. A ver, pronto, ¿ok? Pero no vuelvas a repetir eso en esta casa, que aquí las paredes tienen oídos. Te juro que te voy a sacar de aquí. Pero ahorita vete a tu cuarto, ¿sí? Ándale. Estas son imágenes del multitudinario recital que dio esta noche en Houston y que se vivió live streaming en todo el país. Julio César Solar se ha transformado en el artista latino más importante de Estados Unidos y esta noche dio prueba de ello frente a miles de espectadores cantando sus éxitos. Julia, te dije que te fueras a dormir. Pues te hizo caso. Me la crucé y me vio con cara de pánico. ¿Yo soy el policía mal o qué? Es que el policía bueno no te queda. A ti no te importa nada ni nadie. Me importa, Julia, me importas tú. Y si las cuido así es porque las cosas no están bien, porque tengo muchos enemigos. Y si algo les llega a pasar por mi culpa, jamás me lo voy a perdonar. Y la solución es tenernos encerradas y vigiladas como 2 presas, ¿no? La solución es ver hacia el futuro. Crecer. ¿Ves ese naco? Todo su éxito se lo debe a la persona que invité a cenar hoy, que ahora está dispuesto a ayudarte a ti. Julio César le debe el éxito a su talento y a su hermano Mateo, que es el productor y el que le escribe las canciones. No seas ingenua, que la clave del éxito es que alguien de peso te saque de la nada. Rafa te va a hacer más grande que esos si haces lo que yo te pido. Me pides demasiado. Todos vamos a salir ganando. Visualiza hasta dónde quieres llegar. ¿Me lo dices? Y yo te juro, por nuestra mamá, que en paz descanse, que te lo cumplo. Mira todo lo que preparaste, no me dijiste nada. Ay, qué rico, mi amor. Esos tiempos donde te quemabas las manos cocinándonos ya pasaron, ma. Toca disfrutar, ¿no?
Gracias. ¿Tú qué crees, mamita, que lo hizo todo solo? ¡Ey! ¿No le dijiste que yo también aporté? Oye, ¿por qué no fuiste al concierto? Tu hermano me lo reclamó 1000 veces. Ay, mamita, ¿qué no ves cómo trabajo como loca? Vengo saliendo del hospital, no me dio tiempo de cambiarme, me muero. Hueles feo. Ay, sí, Hueles un poquito mal. Muchachos. Ya. Hoy voy a hacerle honor a mi apellido, porque esa fue la herencia de mi padre. Con sangre de valiente hemos nacido. En esta casta no hay ningún cobarde. Porque no existe, no, si va a existir y existió. Si un día no respiro más, cuando les deje de cantar, baja salada lloverá durante todo el funeral. Hasta el mariachi va a llorar. Bien, familia. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera decir unas palabras y proponer un brindis. Esa canción la cantábamos para abrir las bodas y las fiestas, cuando éramos chamacos, ¿no? Ya llovió, mamá. Uy, mija. Sí. Quisiera agradecerles. Evidentemente, sin mis fanáticos, yo no sería quien soy. Pero sin ustedes, yo no sería nadie. Mamá, gracias. Gracias por darme nada menos que la vida. A ti, papá, por enseñarme el oficio, el trabajo. A mi hermano Isaac, por cuidarme las espaldas en el escenario. A mi hermanita, la doctora, mírela pues. La oveja negra de la familia. Y sí. La niña de mis ojos. A mi hermano Mateo. Mi productor. Mi compositor. Mi mano derecha. Gracias. De ti, mi vida. Gracias. Por la fuerza que me das. Bueno, salud. Gracias infinitas. ¡Eso, familia! A ver, momento. Yo creo que yo hablo en nombre de todos los Solar. Gracias a ti. Porque todos nosotros somos meros planetas girando a tu alrededor. Bienvenido. El gran Rafael Zavala en persona y en mi casa. Es un honor tenerte aquí, querido amigo. Bueno, vamos al bueno. ¿Para qué soy bueno? Quiero ofrecerte un negocio. ¿Tequila? Agustina, tequila. No creo que sea una buena noche para hablar de dinero. No vamos a hablar de dinero. Señor. Gracias. Gracias. Este negocio nos va a cambiar la vida a todos. ¿Ya están brindando sin mí? Mañana, pero qué guapa. Muchas gracias, Rafa. Tú siempre te ves muy bien. Seguro tienes hambre. ¿Cenamos? Sí. ¿Qué onda con ustedes? ¿Hablando de trabajo esta noche? Ya relájense. Bueno, pues ahí me vas informando sobre los avances de la construcción. Y por favor, presiónalos, mijo, porque ya les hemos dado un montón de lana adelantada. Sí, pa. Demasiada. ¿Quieres sacar a qué? Ay, ¿qué te pasa? Es Victoria. ¿Otra vez? Anda, llama y llama. Mateo, por favor, quítamela de encima, ¿sí? ¿Yo qué quieres que haga? No sé, dile que la veo mañana temprano en el hotel. Brother, ayúdame con eso, ¿sí? Por favor. Mira que necesito terminar esta noche en paz. Ya sabrás por qué. Tengo algo muy importante que decirte. Salud. ¿No te pones así de misterioso? Digo, nos conocemos hace muchos años y siempre que nos vemos hablamos de ti. Digo, está bien, pero ahora vamos a hablar de mí.
Quiero ser alcalde de Los Ángeles y tú me vas a ayudar a lograrlo. Amado, ¿y cómo piensas conseguir votos con la mala fama que tienes? Tú vas a convencer a la gente que vote por mí y el apoyo de los sindicatos. Quiero que trabajemos juntos. O sea que tú me estás pidiendo que utilice el poder que tiene mi papá con los gremios y que le mienta a toda esa gente que compra mis discos y que ponga mi carrera en riesgo, ¿o no, amado? Yo no te estoy pidiendo nada. Yo te dije que te iba a ofrecer un negocio. Bueno, yo te doy mi credibilidad. ¿Y tú qué me das a cambio? Amanara. ¿Qué opinas? Te juro que a veces me dan ganas de que Julio César se muera. Sí, ya estoy aquí en la puerta del hotel. Sí. Te marco cualquier cosa. ¡Mateo! ¡Julio! Preparen para traqueotomía. Arruinarle la garganta es matarlo, doctor. Prepara la zona, Gilda. Es en verdad urgente. ¿Va a operar a Julio César otra vez? Si la libra no va a volver a cantar. Fuiste tú el que le mandó a disparar a Julio César. Nada más se muera. Va a ser un fenómeno de ventas. Papá, si fuiste tú, no te lo voy a perdonar. Si Treviño le disparó a mi hermano, lo quiero matar. Estoy embarazada. Treviño, servidor. ¿Le disparaste a mi hermano? Y ese tiro que le dieron a tu hermano lo tenía bien merecido. Yo no le disparé. ¡Mateo! ¡Cúbrase, patrón! Aquí esperando yo, rezando para verte y tenerte conmigo. Y aquí brindando yo, venga, tequila para la razón. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.